Vamos a recibir aquí mismo, en nuestro estudio, al embajador cubano en la Argentina. Tenemos mucho que conversar con él. Tenemos, por supuesto, un tiempo reducido porque es un diplomático con una agenda intensa que está permanentemente trabajando en nuestro país, pero sí, vamos a... le muestro la cámara. Perdón. Tú de cámara, lee producción, por favor, lee el mensajito. Bueno, pero nada, eso, vos que estás del otro lado, ¿querés hacerle alguna pregunta al embajador? Tírala al chat, vamos a ver si es buena y si no te la filtramos, porque acá tampoco te vamos a mentir, somos... Bueno, lo tenemos aquí ya. Sí. Bueno, estamos ya... Bueno, ya estamos, porque lo escuchamos, ¿no? Obviamente estamos aquí en la oficina en Zona Congreso, ¿no? Escuchamos por supuesto con alegría cuando sonó el timbre. Ya estamos aquí en el estudio, lo habíamos anunciado con el embajador de la República de Cuba en Argentina, un amigo, un miembro de la comunidad también, vamos a decir, Sol, ¿no? Sí, nosotros te asumimos como miembro, por supuesto, no somos boludos. Y si no, se lo adjudicamos ahora. Bueno, estamos con Pedro Pablo Prada Quintero, nuestro embajador, ¿sí?, de la República de Cuba en el país. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la bienvenida. Y sí, orgulloso de ser parte del equipo, de alguna manera. Ay, que dale, anote, hace un reel con eso, por favor, porque sí, queremos que ya tenemos el reel. Bienvenido, embajador cubano en la Argentina, representante de un pueblo digno y en revolución permanente, más allá de los embates que llevan más de 60 años del imperialismo y que hoy toman una forma particular, ¿no? Veníamos repasando, o más bien la combinación, esa guerra multidimensional contra el pueblo cubano y el gobierno de la revolución, toma esta particularidad de la campaña del 11 de julio en contra del gobierno, insistimos, que asusa el malestar y que se ha espectacularizado a lo largo de estos últimos 3 años. Por eso decíamos con Matías que se combina la guerra comunicacional, cognitiva, con el aspecto económico de la guerra imperialista en contra del pueblo de Cuba y bueno, y que por ello tenemos mucho que retomar también, que pensar sobre el impacto del bloqueo económico en Cuba aún hoy, ¿no? ¿Cómo sigue impactando, embajador? Mira, yo pudiera limitarme a citar los números. Más de $5.000 millones el año pasado. Está al salir el informe de este año, cuyas cifras no deben ser menores. Pero yo prefiero hablar de los daños humanos, de los daños que no se ven en el tejido humano del pueblo de Cuba, que es exactamente a lo que apunta el bloqueo. Recordemos el documento que le dio origen en 1960, aquel infausto memorando del subsecretario de Estado Lester Mallory, cuando afirmaba que la política que Estados Unidos debía perseguir era privar al gobierno cubano de recursos materiales y financieros, bajar el nivel de los salarios reales, provocar hambre, sufrimiento y desesperación para que el pueblo derroque al gobierno. Ese es el objetivo final de la política, muy claro. Causan extraordinarios, descomunales daños materiales, daños económicos, daños financieros, que privan al gobierno cubano de la posibilidad de cumplir con sus obligaciones, priva a las empresas cubanas de la posibilidad de realizar la actividad económica para la cual han sido creadas, priva a los ciudadanos privados, a los ciudadanos individuales de realizar sus sueños y priva en general a toda la nación del bienestar, del goce de los derechos que le están concedidos por la ley,
por las normas nacionales e internacionales y a las que son inherentes como un pueblo libre, independiente y soberano. Pedro, obviamente aprovechamos la fecha, nos interesaba abordarlo, se cumple 4 años del 11J, cada 11 de julio desde el 2021 en adelante ha sido en particular una fecha para atacar a la isla, atacar a su revolución. ¿Cómo crees vos? Lo estuvimos repasando, incluso reflexionándolo con Sol, bueno, también con parte del equipo detrás de cámara. ¿Cómo ese bloqueo ahora en este mundo de la nueva fase capitalista, para decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo ese bloqueo económico ahora combina estos elementos de guerra cognitiva? ¿Qué tan graves son para con la isla, para con su juventud? ¿Cómo visualizás ese proceso? Porque la verdad que es algo que no estamos exentos, ¿no? Nosotros vivimos en una realidad de milicias digitales, ¿no? Pero ¿cómo está eso para con la isla, ¿no? Que fue, de hecho, de los primeros laboratorios que han utilizado. Mira, lo primero que hay es que ubicarse en el mundo en que vivimos. Porque antes de llegar a la parte cognitiva yo necesito decir lo siguiente, porque se afirma que el bloqueo no existe, que es falso y que Cuba puede relacionarse con cualquier país del mundo. Eso es una falsedad. En un mundo de economía globalizada, transnacionalizada, donde se han internacionalizado las empresas, los bancos, donde el capital estadounidense domina el sistema financiero internacional, es el dueño del código SWIFT a través del cual se comunican todos los bancos del mundo con independencia de la moneda que usen y del capital sobre el cual estén constituidos. En esas condiciones, realizar actividades económicas, comerciales y financieras para Cuba es casi un imposible. Cuba se ha visto en situaciones de disponer de los recursos para comprar alimentos y no poderlos hacer, no poder descargar esos alimentos contratados en los puertos cubanos, estando el barco surto en puerto ya, porque no hay un banco que quiera transitar el dinero cubano. Tremendo. Y eso es una realidad de cada día. Entonces, él pudiera extenderlo a muchas más actividades de la vida diaria para que se entienda por qué no es verdad que Cuba puede realizar comercio libremente con cualquier país del mundo. Pero además el comercio que realiza Cuba lo realiza en condiciones de riesgo, porque las empresas temen ser sancionadas por Estados Unidos por realizar comercio con Cuba. Los bancos le cobran a Cuba aranceles especiales porque temen ser sancionados por Estados Unidos. Los productos que se le venden a Cuba son a precios superiores a los del mercado mundial. Tremendo. Porque incorporan un precio de riesgo. Y lo mismo pasa con las aseguradoras. Y además de todo eso, Cuba tiene que ir a buscar los productos a zonas geográficas distantes de sus mercados naturales, del mercado latinoamericano y caribeño y del mercado del sur de Estados Unidos. Tenemos que irnos a Europa, que es lo más cercano, pero tenemos que irnos con frecuencia a África y a Asia, claro, que están mucho más lejos, y darle la vuelta al mundo para poder trasladar a Cuba cualquier mercancía pagando los extraordinarios costos de transportación que ello implica. Ahí, Pedro, ahora, te interrumpo, pero para que cuando hablamos de bloqueo, y te ayudo, y después vamos a lo cognitivo, me parece extraordinario para profundizar el análisis. Acá tenemos algunos datos para compartirles como la comunidad y ayudarte. 4 meses de bloqueo, del bloqueo que ya tiene más de 60 años contra la isla y su revolución, ¿sí? 4 meses de bloqueo al día de hoy equivalen al financiamiento necesario para garantizar durante un año la entrega de la canasta familiar normada de productos a la población. Son aproximadamente 1.600 millones de dólares, ¿sí?
25 días de bloqueo equivalen al financiamiento requerido para el conjunto de la población para cubrir las necesidades del cuadro básico de medicamentos del país durante un año, que es un equivalente a 339 millones de dólares. 9 días de bloqueo equivalen, fíjense, 9 días de bloqueo equivalen al financiamiento requerido para importar el material gastable médico, algodón, gasas, jeringuillas, ¿no? ¿Sí? Suturas, o sea, todo el equipo, los elementos básicos del sistema sanitario. Digo, eso es el bloqueo, ¿no? Eso es de impacto directo en la vida de los millones de habitantes de la isla. Un dato de nuestros días, de ahora, de la cotidianeidad. Es conocida la situación que está enfrentando en este momento la población cubana con el transporte. Por el deterioro de las piezas, por la falta de combustible. Bueno, en un día Cuba pierde 15 millones de dólares por el bloqueo. En un día. En un día. Nos damos el lujo, para decirlo de algún modo, de que perdemos, votamos, no lo votamos nosotros, no accedemos a 15 millones de dólares que puede generar nuestra economía. Con esos 15 millones de dólares pudiéramos comprar 56 ómnibus. Claro. Es decir, que nosotros en una semana pudiéramos cubrir prácticamente la necesidad de ómnibus del sistema urbano de la ciudad de La Habana. Claro. En una semana. En una semana completaríamos la necesidad de ómnibus del sistema de la ciudad de La Habana, y eso te demuestra la brutalidad del bloqueo. Un bloqueo asesino, hay que decirlo por su nombre, un bloqueo verdaderamente infame, infausto, decía acá, y te quiero leer que Sergio Rossi está prendido desde Rosario y nos decía: muy necesaria la explicación y la historia y el detalle del infausto bloqueo que realiza Pedro. Saludos, te manda por supuesto desde esa ciudad argentina, pero también desde Chile, un abrazo para todos, para todo el hermano pueblo cubano, un ejemplo para todo el mundo, nos decía Alejandro Baeza. Está también conectada gente desde el Ecuador, Luis Díaz, que estaba esperando poder también escucharte a vos, Pedro, y la verdad es que yo no quiero interrumpir esto, ¿no? Porque uno de verdad encuentra cantidad de información objetiva sobrada del costo material, político y social que implica este bloqueo. Digo, también recién recuperábamos algunas voces internacionales, como la de Claudia Sheinbaum, y la pongo a ella por la relevancia del gobierno mexicano, pero entre otras, bueno, recuperábamos también un posicionamiento de una diplomática china en torno a exigir, como hace años exige parte, y gran parte cada vez más, de la comunidad internacional, el fin del bloqueo. Mira, tú usaste una palabra, y yo le envío un saludo a Rosy y a todos los amigos que se han comunicado. Usaste una palabra que alguien puede pensar, pero como usan las palabras, ¿qué palabras más gruesas? ¿Por qué calificar la palabra asesino? ¿Cómo calificar una política que provoca la muerte de personas por falta de medicamentos que solo producen empresas norteamericanas y le son negados al sistema de salud cubano? ¿Cómo calificar una política que en el momento más duro de la pandemia, cuando se rompe por la tensión con que estaba trabajando la principal planta productora de oxígeno médico de Cuba, que salimos corriendo a todo nuestro entorno a buscar plantas que pudieran apoyarnos o piezas de repuesto para la reparación? Nos negaron las ventas, no solo en Estados Unidos, sino en toda la región. Tuvimos que ir a buscar plantas de oxígeno al otro lado del mundo, y por eso murieron personas durante la pandemia. ¿Cómo calificar si no es asesina esa política? Cuando un niño que necesita un catéter especial, un bebé recién nacido, que necesita un catéter que es minúsculo por una malformación congénita en el corazón,
y nada más que lo produce en el mundo una empresa estadounidense, y no se puede ir a comprarse ese catéter, ¿cómo calificar al gobierno, a los políticos que le niegan al sistema de salud cubano salvar la vida de ese niño? No hay manera de describirlo, no hay manera de que se pueda justificar el crimen que se comete. Por eso nosotros sostenemos, y Naciones Unidas, los países en las Naciones Unidas nos respaldan cuando afirmamos que el bloqueo califica como un acto de genocidio según el artículo 2, inciso C, de la Convención de las Naciones Unidas contra este crimen. Tremendo, tremendo. Qué fuerte lo que estás diciendo, qué claro, Pedro, y por supuesto agradecerte. En ese marco, y entrando en la coyuntura, después no vamos a dejar de entrar a la cuestión 11J, pero ¿qué significa? O vamos a hacerlo más para la polémica, a la pregunta que te va a gustar. ¿Es Cuba un estado patrocinador del terrorismo? Bueno, ahí entramos en el tema que quedaba pendiente, la guerra cognitiva. Bien. Sobre todo, en los últimos años, el tema del terrorismo ha quedado mucho más expuesto a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre del año 2001. Sin embargo, Cuba venía sufriendo el terrorismo desde el mismo año 1959. Por esas casualidades de la vida, el día que yo nací, como escribí alguna vez, el día que yo nací, pude no haber nacido porque ese mismo día, en el mismo momento que mi madre me estaba pariendo, estaba bombardeando La Habana un avión procedente de Estados Unidos. Estaban ametrallando La Habana un avión procedente de Estados Unidos. Y en el hospital de maternidad donde mi madre estaba recluida, tuvieron que mover a todas las pacientes, apartarlas de las ventanas, llevarlas a los pasillos para impedir que ocurriera una tragedia. Es decir, que desde mi propio nacimiento, yo nací después del triunfo de la revolución, mi vida ha estado marcada por esos hechos que han provocado la muerte de 3.478 cubanos y le han provocado lesiones de por vida a 2.099. Pero yo siempre hablo del daño humano que va más allá de esos daños físicos, porque además de toda la destrucción material que ha provocado el terrorismo, están las tragedias, y ustedes lo conocen bien porque todavía hasta hoy la sociedad argentina sufre las consecuencias de los 30.000 desaparecidos, de las familias rotas, del trauma extraordinario que significó aquello para esta sociedad. Entonces imagínense, en un país, si eso es un país grande como Argentina, ¿cómo es en un país pequeño como Cuba? ¿Cómo se siente, cómo se sufre, cómo se padece el efecto del terrorismo? Hoy es mucho más sofisticado. Está el terrorismo digital, el terrorismo mediático, el terrorismo cultural. Por eso la posición de Cuba es completa e inflexible. Cuba se opone a todas las formas de terrorismo, y a todas sus manifestaciones, cométala quien las comete y provengan de donde provengan. Y esa posición está jalonada por una conducta impecable en materia de lucha contra el terrorismo, al punto de haber descubierto actos terroristas contra los poderes del Estado en Estados Unidos, actos terroristas contra el presidente de los Estados Unidos, y haberlo informado por los canales diplomáticos seguros inmediatamente, porque no creemos que esa es la forma en que se enfrenta a los adversarios políticos. Así que incluso en esas circunstancias, frente a nuestro gran enemigo, hemos tenido el honor, la decencia de cumplir con nuestro deber y alertar de que un presidente, digo el nombre, el presidente Ronald Reagan en su momento,
era amenazado por un acto terrorista que involucraba a cubanoamericanos. Claro. Esa es la realidad. Y nosotros cumplimos rigurosamente con las 19 convenciones de las Naciones Unidas contra el terrorismo, de las cuales fuimos proponentes y patrocinadores de todas. Es decir, que hay una actitud impecable del lado cubano en esta materia. Y del mismo modo, cumplimos periódicamente con los informes al secretario general de la ONU sobre estos temas. Justamente en el día de ayer, la República de Cuba presentó ante el secretario general de la ONU en Naciones Unidas la actualización de la lista nacional de personas y entidades involucradas en actos de terrorismo contra Cuba. El dato significativo es que todas esas personas y entidades reciben financiamiento, apoyo, patrocinio, aliento del gobierno de los Estados Unidos, actuando desde el sur de la Florida, básicamente contra Cuba. Es tremendo. Y ahí están los resultados, los muertos, las tensiones en que se vive en nuestro país. Tremendo. No es casual que como parte de todos estos hechos, el secretario de Estado aparezca en un video alentando a sus mercenarios en La Habana, a los empleados del Departamento de Estado en La Habana, a los empleados cubanos del Departamento de Estado en La Habana, alentándolos a cometer actos violentos contra los poderes del Estado. Imagínense por un momento cómo reaccionaría la sociedad argentina si un canciller cubano apareciera por televisión reuniéndose con grupos que el gobierno argentino no considera grupos políticos legales o lícitos, alentándolos a cometer actos contra los poderes del Estado. Claro. El Código Penal argentino, que lo he estudiado concienzudamente, es ampliamente rico en materia de descripción de este tipo de delitos y de las penas que se le asignarían a las personas involucradas en ello. Impresionante. Sí. Si hubiera justicia para el pueblo argentino, si la Corte Suprema de Justicia se ajustara a nuestros códigos, pero es claro, es central esto. Estamos hablando de estos mitos y verdades de la Revolución Cubana, del gobierno de la isla. Y lo que constituye delitos que hay que poder categorizar de esa manera para ponerlos sobre la mesa en el debate. Sin embargo, quiero que crucemos un poco, tal vez geopolíticamente, y pongamos en perspectiva qué significan la posibilidad de Cuba en este momento de negociar, de avanzar diplomáticamente con los BRICS, ¿no? Con ese poder euroasiático que, si bien nosotros interpretamos como uno de los dos grandes polos de la lucha intercapitalista, digamos, para no es un debate amplio, pero queremos decir esa polaridad que contiene a China, a Rusia, a la India, a Brasil y a otros países, constituye hoy una oportunidad real para el gobierno cubano, para el pueblo cubano. Yo creo que constituye una oportunidad real no solo para Cuba, sino para toda la humanidad. Los tiempos de la unipolaridad, de las hegemonías, del control totalitario de la economía mundial, los tiempos de las grandes transnacionales regentando países tienen que quedar atrás. Los tiempos de la imposición de la ley del más fuerte, de las guerras, tienen que quedar atrás. Y eso, al menos hasta el día de hoy, la única posibilidad de lograrlo es mediante un mundo multipolar en el cual se restablezcan y se cumplan los principios y normas del derecho internacional, en primer lugar los establecidos por la Carta de las Naciones Unidas. Cuba ha sido lidera
un grupo de países que en el seno de la ONU defiende hoy la necesidad de recuperar toda la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas. Y junto a Cuba están muchos de los países que integran la comunidad internacional, incluyendo miembros de los BRICS, porque consideramos que el estado de cosas actual no es soportable. Y no es soportable porque lo acabamos de ver en los acontecimientos recientes, en la guerra en Europa, en la guerra en el Medio Oriente, en el genocidio contra el pueblo palestino, en el irresponsable bombardeo de instalaciones nucleares iraníes por parte de Estados Unidos. Entonces, necesitamos recuperar la multipolaridad, volver a la multipolaridad, si es que alguna vez existió, sino construir una nueva sobre nuevas bases, pero partiendo de todo lo bueno que ha hecho la humanidad hoy, que entre otras cosas está esa Carta de las Naciones Unidas. Entonces, por supuesto, como todos los países del mundo, creo yo, o como la mayoría, la inmensa mayoría de los países del mundo, Cuba se beneficiaría de ese nuevo orden mundial. Cuba se beneficiaría de relaciones internacionales de respeto a la singularidad de cada país, al derecho de cada país, como establece la Carta, de construir el sistema político, económico, social y cultural de su elección, como también lo refrendamos en la proclama de América Latina como zona de paz. Cada país tiene derecho a vivir en paz. Los ciudadanos de cada país tienen el derecho a elegir dentro del territorio nacional las formas de gobierno que consideren útiles de acuerdo a la tradición nacional, histórica y cultural de cada país. Esa idea de imponer un modelo mundial e inspeccionar a los países y pedirles cuenta porque no lo cumplan, cuando los niveles de desarrollo son desiguales, las culturas son distintas, las religiones son diferentes, ¿cómo es posible pretender uniformar al mundo? Si todos somos, lo bueno que tiene el mundo es que todos somos diferentes, y esa es nuestra principal riqueza, la diversidad de la que somos parte. Entonces, yo creo profundamente que sí, el mundo que impulsan los BRICS, que se impulsa desde grupos en las Naciones Unidas a favor de un mundo más diverso, más multiplural, más justo, más solidario, en paz, es una oportunidad no solo para Cuba, es una oportunidad para todos los países del mundo de avanzar hacia niveles superiores de desarrollo. Para lograr, en primer lugar, por ejemplo, que se cumplan las discretas metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible, claro, que tienen metas muy discretas, pero que muchos están lejos de poderlas cumplir por lo injusto que es el mundo de hoy. Pretender que el mundo está iluminado porque a alguien se le ocurrió una pesadilla o un sueño de verano, mire, es ausencia de sentido de la realidad, del conocimiento del mundo en el que se vive. Entonces, nosotros defendemos profundamente esa ventana que se ha abierto para construir un nuevo tipo de relaciones. Sí creemos que otro mundo mejor es posible. Pedro, en ese sentido, y más en una nota de coyuntura, ¿qué se sabe, qué ha transmitido la Cancillería cubana en relación a la participación del presidente de Díaz-Canel en la cumbre, en la 17ª cumbre de los BRICS acá en Brasil? ¿Qué perspectivas, qué horizontes? Se habló de esta idea de que Cuba se convierta en ese polo, ¿no? De ese polo del comercio de los BRICS. ¿Cómo están esas perspectivas y esa participación? En Cuba se pudo conocer ampliamente por los medios de comunicación de todo lo que aconteció en Brasil durante estos días, con amplia transparencia. Fueron transmitidas parte de las sesiones, de las reuniones que hubo, las intervenciones principales que se produjeron, obviamente los pronunciamientos de nuestro presidente en dos sesiones de trabajo,
yo creo que sí, hay oportunidades. Cuba llega a este mundo multipolar no con la mano pidiendo, sino con la mano tendida para ayudar, para contribuir en una relación que es lo más justo que sea de toma y daca, de ganar entre todos. Cuba tiene una posición privilegiada que le otorgó la naturaleza para el comercio. No por gusto, durante siglos fue considerada la llave del mundo, o la llave del Golfo también. Por las costas de Cuba se mueve alrededor del 70% del comercio mundial. Y esos datos no son menores. Para los países de otros continentes distantes, esa ubicación de Cuba es una oportunidad extraordinaria para desplegar capacidades en nuestra región y que nuestra región se beneficie de ello. Sin pretender monopolizar esta posición, porque hoy en muchos países hay distintas oportunidades y con esa misma visión de integrar, de que el mundo atienda en América Latina, se fije en América Latina y vea las extraordinarias oportunidades que existen y las contribuciones que puede hacer América Latina. Ahora, Cuba tiene un desarrollo científico, médico, tecnológico que no es despreciable y que ha sido una apuesta principal de la revolución desde los inicios. Crear una cultura del conocimiento, de la ciencia, de la educación, de la tecnología, a niveles del primer mundo. Y lo decimos con modestia, pero lo decimos también con orgullo. Y ahí están las vacunas, los medicamentos, los desarrollos que ha tenido Cuba, que muchos de los cuales se conocen en Argentina. Hay toda una generación de argentinos que, sin saberlo, cuando nació, quedaron protegidos contra las enfermedades que se protegen a los niños al nacer, porque recibían la vacuna pentavalente cubana. Todos los niños nacidos en el año 2003 y hasta el año 2016 se salvaron de contraer enfermedades infecciosas de la niñez porque recibieron la vacuna pentavalente cubana. Después el sistema de salud dejó de comprarla, pero bueno, eso es parte de ese patrimonio, como lo son las vacunas contra el cáncer, algunas de las cuales han logrado horadar pequeños huequitos en el bloqueo y han permitido que nosotros podamos lograr que se establezca un mecanismo de transferencia tecnológica y que ya está siendo aplicado. Hay una empresa conjunta creada para ello. Es de las poquitas cosas que quedan hoy sobrevivientes de la etapa de Obama, porque el gobierno de Trump en su primer mandato y ahora en su segundo se encargó de demoler todo lo que se construyó en aquellos años. Y están los desarrollos hechos en el ámbito de la oftalmología, de otros medicamentos, de otros procedimientos médicos, hasta, bueno, las vacunas contra la COVID, que el gobierno de los Estados Unidos se encargó de impedir. Que se expandieran por el mundo y que fueran registradas por la Organización Mundial de la Salud. Al final lo que vimos es que las vacunas cubanas no registradas por la Organización Mundial de la Salud son las que permanecen activas, eficaces, eficientes, con el mayor índice de cobertura, y aquellas vacunas que le impusieron a la Organización Mundial de la Salud de grandes empresas transnacionales, todas han tenido que retirarlas del mercado por provocar daños colaterales en las personas. Entonces, yo creo que Cuba en esas condiciones puede contribuir muchísimo. Cuba ha ayudado a muchos países del mundo, por ejemplo, en alfabetización, en diferentes lenguas, a partir de una metodología revolucionaria que permite que en breve plazo
las personas aprendan a leer, escribir y las operaciones básicas aritméticas, con lo cual adquieren un nivel educacional equivalente a un segundo grado. Y eso es un paso de avance extraordinario para un analfabeto que ya puede incorporarse a otras formas superiores de educación hasta completar el 6º grado y eventualmente el secundario y otros niveles de enseñanza. Es extraordinario, ¿no? El Yo Sí Puedo, que bueno, a nosotros nos sale de muy caro esa mención porque nuestra historia, tanto la de Sol como mía, tiene que ver con un trabajo con el Yo Sí Puedo y la alfabetización de trabajadores rurales. En años más jóvenes. En años más jóvenes, en años donde el gobierno, el Estado, también estaba presente en ámbitos. Por supuesto. Claro, en los que ahora no, pero qué importante es frente al discurso, ¿no? Cómo todo el tiempo la derecha, la ultraderecha, en sus distintas facciones y más allá del territorio, utiliza un eje que es muy, muy berreta, que carece de sostén, que es esto de los gobiernos de izquierda son empobrecedores, cuando lo que se está negando rotundamente, lo que se invisibiliza rotundamente, es la estrategia de guerra total contra aquellos proyectos políticos soberanos, nacionales, populares, revolucionarios, con fuerte autodeterminación, con un sentido nacional y latinoamericanista, con un sentido emancipatorio, ¿no? Estos gobiernos son atacados justamente por ir en contra de la lógica mercantil del capital. Sin embargo, en estas relaciones capitalistas en las que se mueve el mundo, si no existieran los bloqueos imperialistas contra proyectos de este tipo, como el cubano, como el venezolano o como otros que osen levantar la cabeza frente al imperio, bueno, todos estos desarrollos que nos menciona el embajador Prada en torno a la educación, a la ciencia, a la medicina, particularmente la medicina dentro de las ciencias, podrían ser exponencialmente mayores, ¿no? Si no existiera el bloqueo. Con y en seguridad, beneficio de la humanidad. Nosotros decimos algo muy sencillo. Dicen que el socialismo ha fracasado en Cuba, que nuestro país es un desastre, que la economía es un desastre, y todos los días los medios de comunicación transnacionales, oligárquicos del mundo, se regodean en nuestras pobrezas, en nuestras miserias, en nuestros defectos. Yo pediría que nos dieran la gracia de un año sin bloqueo, Claro. para que la sociedad cubana, el sistema cubano, pueda demostrar todo su potencial. Hay quien dice, bueno, pero ustedes no han seguido el camino de China y de Vietnam. Denos la oportunidad que le dieron a China y a Vietnam, Claro. porque no podemos olvidar que a China le levantaron las sanciones económicas en los años 70 y que a Vietnam se las levantaron en el año 95, 20 años después de haber derrotado a Estados Unidos en una guerra devastadora. Y solo entonces esos países pudieron desplegar las extraordinarias posibilidades y capacidades de sus sociedades, de sus pueblos, de sus economías. Entonces, denos la posibilidad. Extraordinario. No lo hacen porque saben la supremacía del modelo político, económico, social y cultural cubano. No lo hacen porque saben que si en las condiciones en que hemos tenido que vivir de guerra durante más de 60 años, hemos hecho todo lo que hemos hecho y demostrado, ¿qué no seríamos capaces de hacer y demostrar sin ese bloqueo, sin esa guerra, sin los recursos que hay que destinar para sortear el laberinto del bloqueo, las leyes extraterritoriales, para poder encontrarle soluciones a los muchísimos problemas? Solamente pongo un hecho que las personas a veces no reparan. Las primeras medidas del bloqueo obligaron a una reconversión industrial absoluta de Cuba en los años 60. Díganme qué país del mundo se ha visto forzado a hacer una reconversión industrial absoluta. 2. En los años 90,
cuando se derrumbó el campo socialista y la Unión Soviética, fuimos forzados por las mismas medidas de bloqueo y por el cierre de los mercados europeos a aplicar una segunda reconversión industrial del país. Entonces, díganme qué país del mundo ha tenido que enfrentar semejante desafío. No hay. Y lo enfrentamos y demostramos que teníamos el talento, la capacidad, el ingenio, la fuerza, y que éramos capaces de encontrar los recursos para lograrlo. Entonces, denos la oportunidad, que vamos a demostrar muchas cosas demostraría Cuba sin el bloqueo. Sí, porque además confunden, ¿no? Y creen que la revolución la hizo un gobierno, ¿no? Y la revolución la hace permanentemente todos los días, desde que se levanta a la mañana, todo un pueblo, ¿no? Si fuera tan dictadura el gobierno revolucionario, si fuera tan dictatorial el gobierno revolucionario, y que se cae por su propio peso, bueno, que levanten el bloqueo. Que se animen a levantar el bloqueo, porque si se cae por su propio peso, entonces denle la oportunidad. Prepotente pero cobarde el imperio. Muy Prepotente, cobarde. pero no es Me idiota. gustan mucho unas Muy palabras cobarde. de Silvio. Si este gobierno fuera tan malo como dicen, ¿cómo ha sido capaz de crear a un pueblo tan bueno, tan noble, tan generoso? Y tan culto. Entonces, simplemente siempre digo eso. Denme la oportunidad. Claro. No digas que yo no puedo volar. Desátame las alas y déjame volar. Hermoso. Esa es la realidad. Hermoso. Ahora, hay muchos desafíos. Yo no quiero decir tampoco que somos una sociedad perfecta. O sea, como cualquier sociedad del mundo, la sociedad cubana tiene problemas. Tiene problemas administrativos, tiene problemas burocráticos, tiene problemas de funcionamiento, de ineficiencia, de incapacidades de personas, como en cualquier país del mundo, y los enfrentamos. Pero nada de eso se compara con el daño descomunal que causa el bloqueo. Incluso yo diría que algunas de esas conductas están generadas por los efectos del bloqueo. Porque cuando un administrador se enfrenta cotidianamente al hecho real de tener que impulsar una producción o un servicio sin los recursos para hacerlo, un administrador público e incluso un administrador privado, Claro, porque las últimas medidas de Trump Es han contra sido ahí. para golpear a la empresa privada. Hay una declaración muy cínica de funcionarios cubanoamericanos del actual gobierno que dicen que ellos en los últimos años han estudiado milimétricamente las medidas para causar el mayor daño posible. Y lo saben y lo lamentan, pero consideran que es necesario causar ese daño. O sea, es un nivel de crueldad, de cinismo, empezando por el secretario de Estado, que es un hombre corrupto y cruel. Entonces, miren, están jugando con la vida de millones de seres humanos. Durante años promovieron la emigración ilegal, desordenada y segura. Promovieron políticas que estimulaban que las personas tuvieran que elegir entre desertar del país haciendo una declaración ante micrófonos en contra del gobierno para poder mejorar su condición económica a cambio de quedarse en Estados Unidos, y usando eso políticamente contra Cuba. Lo hicieron durante años. Organizaron el tráfico humano entre Cuba y los Estados Unidos. Organizaron una operación por la cual sacaron de Cuba a más de 15.000 niños entre 1966 y 1968 sin sus familiares, porque supuestamente crearon una operación de guerra psicológica, una falsa ley por la cual el gobierno les suprimiría el derecho a la patria potestad que existía entonces a los padres sobre sus hijos, y muchas familias asustadas soltaron a sus hijos y los pusieron en manos del gobierno de Estados Unidos. Y muchos de esos niños después terminaron en reformatorios, en
en colegios, en instituciones de niños sin amparo o suicidándose. Esa es la triste tragedia, el daño humano que nadie quiere ver. Entonces, hay muchas historias para contar en esta lucha histórica de los Estados Unidos contra Cuba, que no se inició en 1959, parte en el tiempo desde los orígenes de la nación estadounidense, desde el sueño de los padres fundadores de que Cuba debía ser una estrella más de la Unión Americana. Parte de la guerra hispanoamericana de 1898, cuando se apoderaron de Cuba, la invadieron militarmente, y después las otras 3 intervenciones militares durante la primera mitad del siglo y la intervención militar de 1961. Entonces, hay todo un pasado que pesa extraordinariamente. Por eso Martí decía que la independencia de Cuba iba a ser el límite o la protección de la independencia de América de Cuba. O sea, el lograr con la independencia de Cuba que los Estados Unidos se expandan por las Antillas y nuestras tierras de América. Claro. Esa es la dimensión geopolítica del asunto. Sol, ahí que yo quiero, no, porque la verdad es que yo abrí una puerta también a este chat. Cuando les dije, si quieren háganles preguntas al embajador, tal vez las filtramos porque somos democráticos, pero no. Y la verdad es que han reventado el chat, Pedro. Te están saludando, por supuesto. La peor pregunta es la que no se hace. Pero yo sabés que creo ahora voy a asumir que esto abre la posibilidad de que hagamos una entrevista en profundidad, exclusiva, un rato mucho más largo con vos, porque de verdad hay una comunidad que está agradeciendo también la verdad de Cuba. Aquí hay alguien que dice, además es muy buena la entrevista, quiero compartir esta entrevista mañana todo el día, mientras fluye caca en las redes sociales, la verdad de Cuba tiene que estar ahí dando batalla, o sea, esta verdad que venís a traernos vos. Bienvenido embajador, viva Cuba. Y aparecen las preguntas sobre la multipolaridad, la polaridad, qué significa G7, BRICS, eso que obviamente abordaste, pero que podría ser un capítulo particular. Saludos al embajador. Yo quiero hacer una pregunta medio que volver a la cuestión digital, porque de verdad, si Estado patrocinador del terrorismo, tendríamos que decir Estado patrocinador del humanismo. Me encantaría, y tenemos que hacer esa entrevista en profundidad, porque me encantaría que además Pedro nos cuente en primera persona lo que significó, ¿sí?, la guerra, la presencia, el protagonismo de Cuba en las guerras de liberación en África, ¿sí?, de Angola, de Namibia, de Sudáfrica, de cómo Cuba destruyó, ¿sí?, fue protagonista de la destrucción del régimen de apartheid, ¿sí?, en toda África, porque no solamente es en Sudáfrica. Excelente. Podríamos ir por montones ahí, pero vamos a hacerla en profundidad. Sí. Vamos a hacer unos sillones, un café. ¿Estamos de acuerdo? Cambiamos el formato y hacemos un formato de entrevista. Ahí la directora de Nodal nos mira y dice, ¿en qué te metiste? Le encanta la idea, le encanta. Pero, Pedro, digo, estamos a las puertas de un 11J. Desde el 2021 en adelante, esa fecha ha servido para que el imperialismo ataque a la isla, ataque a su pueblo, ataque a su revolución. ¿Ante qué nos vamos a encontrar posiblemente mañana 11J de 2025? Nosotros nos encontramos todos los días, frente al desafío de vencer las enormes dificultades que genera el bloqueo. Y todos los días nos enfrentamos al desafío de las enormes dificultades que también causa la guerra cognitiva, la desinformación, la manipulación y la difusión de noticias falsas en torno a Cuba. Yo recuerdo un dato. Hoy con Internet han cambiado un poco las cosas, pero los Estados Unidos, a pesar de que desmantelaron la USAID y desmantelaron el sistema de información gubernamental, ellos siguen financiando las operaciones comunicacionales informativas contra Cuba y la radiodifusión contra Cuba.
Desde Estados Unidos se transmitían semanalmente más de 3.000 horas de radiodifusión. Más de 3.000 horas de radiodifusión semanales desde Estados Unidos contra Cuba. Ni siquiera contra la Unión Soviética transmitieron esa cifra descomunal de radiodifusión. Hoy usan los canales de Internet. Todos esos medios de comunicación en Internet que los presentan como medios independientes son medios que han sido creados, están financiados por el gobierno de Estados Unidos y están alojados en servidores del gobierno de Estados Unidos, en servidores del Departamento de Estado, en servidores de la CIA, en servidores incluso del Pentágono. Es decir, que aquí no hay ingenuidad. La independencia no existe. Son medios oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Algunos de ellos, por ejemplo, han estado involucrados en la operación de creación de dificultades financieras dentro del país, en una operación usando algoritmos de la red para provocar más inflación. Es el mismo sistema que emplearon en Venezuela con el dólar today y es el mismo sistema que emplearon en Argentina con el dólar blue, provocando una inflación artificial por encima de la inflación que generan las condiciones económicas existentes. Por tanto, ahí hay un primer componente. Pero está la articulación de estos sistemas comunicacionales con las operaciones políticas. Bueno, en el año 2021, en la fecha que tú mencionas, se dio el caso. Una operación político-comunicacional organizada, muy bien organizada, que tenía 3 centros, 3 nodos, como se habla en estos términos, articuladores. Uno estaba ubicado en la ciudad de Miami, que era el centro gestor de la operación. El otro estaba ubicado en Madrid y el tercero, oh sorpresa, estaba ubicado en la ciudad de Rosario, operado por la Fundación Libertad. Entonces, sabemos muy bien de dónde corren las aguas y por supuesto nos preparamos para enfrentar los lodos que generan esas aguas. Y lo digo así en estos términos para que nadie piense que los cubanos estamos desprevenidos, claro, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Nuestro deber como patriotas es defender la patria en toda circunstancia y estar listos siempre, informados, preparados para atender cualquier contingencia, en la fecha que sea. Hay fechas que ellos las utilizan como símbolos, tal cual, inflamadas por la propaganda en las redes, donde sabemos hoy perfectamente que con la inteligencia artificial se fabrican muchas imágenes que tienen determinado grado de verosimilitud y donde además usan imágenes de otros acontecimientos en otros países y las presentan como si hubieran ocurrido en Cuba. Eso estuvimos repasando. Fue famosa la gran marcha de protesta en el Malecón, que era una imagen del Malecón de Alejandría en los sucesos de la primavera árabe en Egipto, que lo querían presentar como que estaba ocurriendo en Cuba. Entonces, no hay que sorprenderse que en cualquier momento usen imágenes, incluso han usado imágenes de manifestaciones revolucionarias como si fueran manifestaciones contra la revolución. Han usado el rostro de una persona que es una destacada militante popular de barrio como el rostro de las protestas que ocurren en Cuba, lo cual es una ofensa para esa revolucionaria. Y ella lo ha denunciado y ha demandado a los medios para que no usen más su imagen. Sin embargo, la siguen usando descaradamente, porque ese es el signo de nuestro tiempo. Generar confusión, generar encono, usar a las personas, generar reflejos condicionados, como los perros de Pavlov. Sí. Generar reflejos condicionados para que no piensen, para que no actúen con cabeza propia. Como es otro signo del ejercicio del poder
concebirse con impunidad. La historia y los pueblos que hacemos la historia sabremos también hacer justicia. Yo te quiero seguir leyendo porque se nos acaba el programa, pero no te vas a ir, Pedro, sin algunos comentarios más del chat, y que son larguísimos. Chicos, han escrito el manifiesto. Sí, se han emocionado. Están muy la comunidad contentos de nodal se ha escucharte. emocionado. Pero además tenemos un juego antes de despedirte, así que yo le leo los comentarios. Matías Casiabue, vos le presentás la dinámica a Pedro. Aguante Cuba, aquí tenés a argentinos dispuestos a seguir defendiendo las tierras de la revolución. Embajador, dice otro, mis respetos y saludos. Siempre tan pituco, le preguntan. Bueno, de todos los solo cuando, todo tipo de comentarios. Claro, solo cuando vengo a Nodal, dice Pedro. No, mentira. Sí, acá en la comunidad nodal tiene algo con una fijación con mis pullovers. Entonces, capaz que puede ser un derivado. Vos porque te querés parecer a Pedro No, y ser cubano. ya quisiera, Saludos, claro. embajador. Saludos, embajador, dice Federico. ¿Qué trabajo tiene Cuba y qué viene haciendo? El faro de la revolución que se sume a los BRICS sería fundamental para combatir el G7 sionista. Decía, aparece mucho la referencia al sionismo como enemigo de la humanidad también en el chat. Qué importante que circule la información y la verdad. Hay una batalla cultural, nos decía Sol, que sigue estando. El fin de la historia o el comienzo de una nueva fase. Se pregunta, querido Pedro, ¿hace cuánto que está haciendo patria ese pueblo? Que nos cuente la comida que extraña de Cuba, pregunta Ángel. Bueno, esa se la vamos los a derivados, habilitar. viste que la comunidad va para todos lados. Sí, se la vamos a habilitar. Uno se esfuerza siempre, donde quiera que está, por llevar hasta esos pequeños detalles de la patria común, y afortunadamente ustedes producen porotos como nosotros, y nosotros somos unos grandes aficionados de los porotos. Así que se hace pero su porotito con los porotos receta argentinos cubana. no son como los porotos cubanos. Bueno, la manera de cocerlos. Claro, la receta cubana es la que se impone. Clarísimo, Claro. Pedro, muchas gracias por la visita, súper claro, necesario para refrescarnos la memoria a todos. Te mandan abrazos, un cubano haciendo revolución en Argentina, otro. No, pero es que te han llenado, discúlpeme producción, discúlpeme Pedro que estoy haciendo esto, te han llenado de preguntas que vamos a tener que apuntar para la próxima entrevista. Sí, la entrevista en profundidad. Porque de verdad son muchas. Adecuaremos el estudio para una entrevista en profundidad. Tienen que ver con el inicio de la vida política de Pedro, tienen que ver con la lectura geopolítica, que también ya hemos al menos avanzado grandes pinceladas aquí en este rato. Cuba siempre, mira, y acá hay un comentario desde otro compañero de Argentina también, Cuba siempre con la humanidad como eje, ejemplo para todos los países a pesar de la guerra cognitiva, la verdad vencerá. Felicitaciones y gracias por esta entrevista. Saludos desde Uruguay, perdón, lo confundí. Eduardo Fallos, desde Uruguay, no desde Argentina. Eduardo. Claro que sí, la Revolución Cubana, su momento de inclusión al combate del G7, marca una disculpa que va más allá del multipolarismo, se la sigue jugando por un mundo disputa, claro, porque dice disculpa, pero es disputa. Por eso ahí aparecen cuestiones de Shanghái, de la OTAN, bueno. La palabra emancipadora de Cuba siempre presente, viva Cuba, basta de medidas coercitivas, unilaterales, abrazo al enorme pueblo cubano. No, y no voy a poder seguir leyendo porque son muchas. Muchas, pero vamos a hacer un juego, Pedro, para despedirte, ya no robamos más tiempo, sabemos de tu agenda también. Es un juego que hacemos con los amigos y amigas que vienen sobre todo al estudio, que es un juego con las imágenes. Nosotros te vamos a... La producción te va... Ni siquiera nosotros. Sí, no nos vamos a hacer cargo de los conductores. La producción, vaya a saber. Sí, la producción te va a presentar en pantalla algunas imágenes. Suelen ser personajes. Y vos tenés que hacer el hermoso esfuerzo de definirlos en una sola palabra. En una sola Como palabra. hicieron la revolución, a ustedes capaz le dejamos dos, pero una en lo posible. Sí, ahí está. Adelante. Arrancó tranquilo. Arrogante. Pará, no lo pises, deja que hable de nuevo. Donald nosotros Trump. decimos Donald Trump. Bueno, Donald Trump. Arrogante. Elon Musk. Empresario. Claudia Sheinbaum. Presidenta. Eve de Bonafini. Madre.
Cristina Fernández de Kirchner. Libre. Diego Maradona. Dios. Ya nos compró. Francisco, el Papa. Papa. Perdón, se me escapó a mí porque lo quiero No, pero mucho. también puedo usar otra palabra. Argentino. Ah. Bueno, Fidel. Comandante. Ahí está. Ay, quiero jugar 1000 años a esto también con Pedro. Bueno, conversamos, primera conversación, vamos a decir, con Pedro Pablo Prada, embajador de la República de Cuba en Argentina. Gracias de verdad, Pedro, por iluminarnos. No solemos decir esa palabra acá, pero, No. pero nos has iluminado y has traído la verdad, ni más ni menos. Gracias a ustedes, a la audiencia de Nodal. En primer lugar, a la audiencia argentina de Nodal, al querido pueblo argentino, con el que nos unen tan estrechos lazos a lo largo de la historia. No me considero un iluminador, un bombillo, ni nada. Esas tentaciones no me cercan. Prefiero compartir ideas, sueños y luchas con mis hermanos. Y eso es lo que he pretendido hacer en la mañana de hoy. Así que, de todo corazón, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a vos, gracias al pueblo hermoso, revolucionario, valiente y consciente de Cuba, que le sigue dando el ejemplo al mundo de que es posible vivir dignamente y no como una pieza más de un comercio mundial de identidades, de sueños, de vidas. No, dignamente, así, haciendo una revolución, sosteniéndola, y cuando el capitalismo le dé la oportunidad al pueblo cubano, florecerá aún más en beneficios para vivir cada vez mejor, no solo ellos, sino el mundo entero. Gracias, Pedro Pablo Prada. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Comunidad a las 9 de la mañana, como todos los días. Nodal se prende y te informa desde los protagonistas.